Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por este día muy especial que estamos aquí, ¿verdad? Con un propósito muy especial también. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar lo que hemos iniciado ya el domingo pasado. Vamos a continuar, hermanos míos, lo que aquí encontramos en la palabra del Señor, enseñanzas para cada uno de nosotros. En el versículo 3 y el versículo 4, versículo 3 y versículo 4, hermanos, hemos visto allí el llamado a la piedad, el llamado a la piedad, es decir, el llamado a una vida de santidad. Este es un llamado a su pueblo, este es un llamado a los hijos de Dios, este es un llamado a los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Capítulo 1 de Segunda de Pedro, el versículo 3 y el versículo 4 vimos el domingo pasado, el llamado a la piedad, el llamado a la vida de santidad. Y dice en el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción. Hemos dicho que podemos traducir esta parte huyendo siempre de la corrupción. Hermanos, vivimos en un tiempo realmente de mucha inseguridad, de mucha corrupción. Vivimos en un mundo, hermanos, que nadie se salva de todas estas cosas. Pero en medio de todo ello, Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Dios quiere que vivamos en una vida de obediencia. Dios quiere que vivamos, hermanos, en una vida de humillación delante de Dios. Y esta mañana vamos a ver la respuesta a ese llamado. Pedro el apóstol en el versículo 3, en el versículo 4, está llamando a su pueblo o al pueblo de Dios a vivir una vida de piedad. Está llamando a su pueblo a vivir una vida de santidad. Y la pregunta que nos hicimos el domingo ¿es posible vivir una vida de santidad, una vida de piedad en un mundo corrompido? La respuesta es sí, hermanos míos. La respuesta es sí. Porque vimos un ejemplo, el ejemplo de Noé, ¿verdad? Y podemos dar otros ejemplos también, ejemplos bíblicos. Ahora vamos a ver la respuesta a ese llamado, la respuesta humana. Está en el versículo 5 al versículo 9. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Encontramos aquí, hermanos míos, la respuesta a ese llamado que Pedro hace en el versículo 3, en el versículo 4, a esa respuesta de piedad, a esa vida de piedad, ¿verdad?
está hablando aquí de las virtudes morales. El versículo 5 comienza una lista, ¿no? Una lista de valores morales que se presenta en una forma progresiva, en una forma retórica y en una forma didáctica, más conocido o se llama esto los sórites. Y eso se repite en varios libros. Por ejemplo, en Gálatas también encontramos uno, en Romanos encontramos otro. Varios de estos que significan el clímax de algo que el autor quiere enseñar, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 5, el versículo 3, usted va a encontrar hasta el versículo 5 una de estas cosas también. Pero ¿cuál es la base de las virtudes? En la siguiente lista, mis amados hermanos, encontramos aquí todas estas bases son las promesas de Dios. Las promesas de Dios, que Dios nos ha prometido algo grande, como dice, grandes y preciosas promesas, que un día nosotros vamos a disfrutar de esas bendiciones maravillosas, aunque ya hoy en día lo estamos disfrutando también. Y la pregunta otra vez que nos hacemos, ¿cómo puede el cristiano añadir o suplir a su virtud, a esta virtud fe? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos amados, responder a este llamado del apóstol Pedro? ¿Cómo podemos responder? El capítulo 3, el versículo 18. Vamos a leer 3:18. Dice la palabra del Señor: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo podemos responder? Yendo adelante, no quedándose en una condición estática, en una condición satisfecha, en una condición, hermanos, sin lograr más de lo que debemos de lograr. La mejor defensa contra la inmoralidad es el progreso moral del creyente. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y Pedro comienza la lista de virtudes. Vean ustedes el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, cuando dice aquí toda diligencia? Quiere decir que vamos a poner todo celo. Vamos a ser, hermanos, celosos en cumplir todo esto. Pero cuando dice aquí el apóstol Pedro, la fe, comienza con la fe. ¿Qué es la fe? En primer lugar, habla de la confianza en Dios. La confianza en Dios. Que cada creyente, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, debe confiar en ese Dios vivo y verdadero. Ya hemos sido, hermanos, retirados, ¿verdad?, de nuestra antigua manera de vivir. Antes quizás usted ha confiado en su dinero, tal vez ha confiado en su estatus social, tal vez usted ha confiado en su ídolo, los ídolos de sus padres. No lo sabemos, hermano mío. La confianza de usted tal vez ha sido en usted mismo, ¿verdad? Muchos están confiando en sí mismos y no están confiando en Dios, en su capacidad personal. Pero ya el Señor nos ha sacado de ese lugar y ahora nos ha puesto en una posición, hermanos, que debemos confiar únicamente en el Dios vivo y verdadero. Vemos aquí, hermanos, la parte humana de todo lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Pero la conclusión de todo es que la salvación no es por obras,
la salvación es por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanos, mira aquí, no solamente significa confianza en Dios, en ese Dios vivo, pero también, en segundo lugar, esta palabra, hermano, fe, significa fidelidad, que es sinónimo de confianza, fidelidad. Si usted es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, usted debe ser fiel a Dios, confiando en ese Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, mira aquí lo que dice el versículo 5: poniendo toda diligencia, todo celo, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. La segunda cosa que menciona aquí es virtud, ¿verdad? La virtud, hermanos, significa excelencia moral. Excelencia moral. Creyentes virtuosos de una excelencia moral, como dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero y todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hermanos, solo una persona virtuosa que tiene una excelencia moral puede reunir todas estas cosas que menciona Pablo a los filipenses. Pero yo sé, hermanos, que esto es posible para un hijo de Dios. Amén. Podemos, hermanos amados, podemos pensar en todo esto. Nuestra mente, como dice la palabra del Señor, ya ha sido cambiada. Ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Ya no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra del Señor que debemos ir añadiendo a la fe virtud. ¿Y qué más dice, hermanos? Vamos subiendo un poquito más, vamos un peldañito más. Dice aquí conocimiento. A la virtud, conocimiento. ¿Ve usted? A la virtud, conocimiento. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pedro? Conocimiento personal de Cristo Jesús, que va desarrollándose ese conocimiento, hermanos míos, y profundizándose en el transcurso de la vida cristiana. Eso quiere decir, contrario a la ignorancia. Pero ¿cómo vamos a ir añadiendo, hermanos, a esa virtud conocimiento? El conocimiento en quién, en la persona de Cristo Jesús. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿cuánto conoce usted de Cristo? ¿Cuánto conoce usted de Cristo? No está hablando solamente de lo teórico, está hablando, hermanos, de lo práctico. Debe ser así. Hermanos, cuando decimos que conocemos a Cristo, debemos cada uno de nosotros también vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén. En obediencia a la palabra del Señor. Y debemos ir profundizando, hermanos, en nosotros esa experiencia cristiana, esa experiencia que tenemos con Cristo. Si andamos con el Señor, vamos a ir conociendo cada vez más de sus bondades, de su gracia abundante. Pero no solamente eso, sino dice al conocimiento, dominio propio. Vean conmigo, al conocimiento, dominio propio. Esto significa el tener poder y dominio, ¿no?, sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Hermanos,
¿Cómo usted va a tener dominio en sí mismo? Siendo controlado por el Espíritu Santo. Siendo controlado por el Espíritu Santo. Usted va a tener dominio sobre sí mismo, va a poder controlar su lengua, porque esa lengua o esos ojos, esos pensamientos, todo lo que los sentidos que Dios le ha dado va a ser controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es muy interesante y es muy bueno experimentar la llenura del Espíritu Santo. Vean conmigo, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 18, nos dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso está hablando de las personas que no tienen a Cristo, que no son controlados por el Espíritu Santo. Está hablando este versículo, ¿verdad? Pero cuando vamos a 1 Tesalonicenses 5:18, vean, hermano, lo que dice allí la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es un corazón controlado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es una persona que es siempre agradecido a Dios, muy agradecido al Señor, y siempre va a estar dando gracias a Dios. Pero vamos a ver otro versículo en Efesios capítulo 5. Dice aquí la palabra del Señor, este versículo es aún más claro todavía cuando dice la palabra del Señor allí. Versículo 17, por tanto, capítulo 5 de Efesios, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Y cuáles son las características de una llenura del Espíritu Santo? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra vez versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene dominio propio, hermanos, va a saber controlar su lengua. Va a saber controlar, hermanos, los sentidos que el Señor le ha dado. Pero es mejor que el Espíritu Santo pueda controlar. Es mejor, hermanos, que el Espíritu Santo pueda usar nuestros miembros para la justicia y la santidad. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Él quiere que vayamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Nuestro Señor quiere que vayamos de progreso en progreso. Todo lo que veamos, lo que estamos viendo, la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, hermanos, eso debe ir en cada hijo de Dios, en cada creyente, debe ir progresando. Pero también sigue el versículo siguiente, dice aquí, hermanos, no solamente conocimiento, dice el versículo 6, sino también dominio propio. Al dominio propio, ¿qué cosa le añadimos? Lo añadimos paciencia. Lo añadimos paciencia. La paciencia aquí tiene que ver, hermanos, con la perseverancia, tiene que ver con la constancia, esa habilidad de mantenerse firme ante el sufrimiento de la vida, ante el sufrimiento de la vida. Mientras estamos en esta tierra,
vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermanos. Mientras estamos en esta tierra, hay llanto, hay dolor, hay, hermanos, enfermedades, hay todo sin sabor en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y, hermanos, a veces tenemos que sufrir la indiferencia de familiares porque usted es un cristiano, es un hijo de Dios, ¿verdad? Todo esto, pero dice la palabra del Señor que allí debemos de mantenernos pacientes, debemos de tener paciencia, añadir paciencia, o sea, perseverancia, constancia en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con el Señor. Y a la paciencia, ¿qué le añadimos? Ven allí, hermanos, ¿qué le añadimos a la paciencia? Piedad. A la paciencia le añadimos piedad. Significa la verdad, la verdadera devoción que debe haber a Dios, que viene del corazón de la persona, expresada en la buena conducta, piedad. Eso es lo que el apóstol Pedro está enseñándonos. Es el apóstol Pedro lo que nos está diciendo, nos está llamando a una vida de piedad, nos está llamando a una vida de santidad. Y entonces el creyente debe responder a ese llamado. ¿Cómo? Viviendo una vida de fe. Y como ya vemos la lista allí, hermanos, viviendo una vida de virtud, una vida de conocimiento del Señor, y también de dominio propio y paciencia, y vemos allí piedad. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana, esta vida de piedad? Somos bombardeados, hermanos, estamos siendo bombardeados con muchas cosas en el mundo. En verdad, hermanos míos, si usted sale por las calles, hermanos, si usted se para en un puesto de periódico, usted va a ver allí, va a ver, hermanos, ¿qué cosas va a ver? Usted va a una lavandería de carro, ¿qué va a ver allí, hermano mío? Si usted ve una propaganda de vestidos que está saliendo hoy en día para el invierno, aún allí vas a ver cosas que no quieres ver. ¿Qué tiene que ver, hermanos, en algo una mujer allí? Pero allí está, hermanos, la corrupción. Prendes el internet, ahí están siendo bloqueados, hermanos amados. Están mandando mensajes que no deben enviar, hermanos. Somos atacados por todas estas cosas, pero el Señor nos ha llamado a vivir en una vida de piedad. La vida de piedad es contrario a la impiedad, es contrario a la inmoralidad, equivale también a negar al Señor. Una vida de impiedad, hermanos, niega lo que es de Dios y quiere vivir a su manera, quiere vivir conforme a lo que Él quiere. Pero, hermanos, el Señor nos llama a vivir una vida de piedad, una vida de santidad. Pero dice en el versículo, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor: a la piedad, afecto fraternal. Tremendo es esto, ¿verdad? Afecto fraternal. Hermanos míos, usted es un hijo de Dios. Usted tiene esposa, usted tiene hijos, usted tiene nietos. Hoy en día, hermanos, se ha perdido ese afecto fraternal. Muchos padres tienen temor de dar un abrazo a su hijo. Muchos abuelitos tienen temor de dar abrazo a sus nietos. No nos están mostrando ese afecto. Se ha perdido ese afecto fraternal, se ha perdido esa expresión que debe haber, hermanos. Los hijos necesitan también ser
ser amados y ser queridos por los padres, y que el papá debe demostrar y decir: hijo, te amo. Cuando llegan a cierta edad, los hijos, hermanos míos, nos dicen: bueno, nadie me ama, nadie me quiere, todos me odian. Eso no es verdad, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, muchas personas me han dicho: pero pastor, cuando yo he crecido en un hogar que nunca mi padre me dio un abrazo, nunca mi padre me decía que me quiere. Hermanos míos, no importa eso. Eso si usted ha experimentado siendo inconverso, pero ahora que usted es creyente, es un hijo de Dios, conoce la palabra del Señor, ahora es cuando usted tiene que mostrar afecto, hermanos, a alguien que está cerca de usted. ¿Amén? Amén. Sí, hermanos, necesitamos entre el uno y el otro, necesitamos respetarnos. Necesitamos, hermanos, demostrarnos afecto fraternal. Y eso es posible. Es posible, hermanos amados. Tal vez usted no tiene tiempo aquí en la iglesia de conversar con alguien. Invita a su casa. Invítale un lonchecito para que usted pueda conversar con esa persona, para que pueda conversar con ese hermano. Invítale un desayunito, no, al paso. No diga al paso porque allí venden desayunito, venden cuáquer, venden quinoa y todo con su huevito frito, ¿verdad? Pero mientras estamos allí, tenemos tiempo de poder conversar, tener tiempo de poder, hermanos, hablar de algo fructífero, tal vez orar juntos con esa persona. No se vaya esta mañana, no se vaya, hermano, termina el culto y usted desaparece de aquí. Acérquese a alguien, conversa con alguien, ¿verdad? Salúdale, especialmente a las personas que nos visitan. Hermanos míos, cuán importante es eso, que sentirnos en familia, sentirnos, hermanos, que nos amamos los unos a los otros. Y ahí cuando viene, hermanos amados, la otra parte, ahí en el versículo, ese es el peldaño número 8. Mira cómo comienza. Peldaño número 1, la fe. Peldaño número 8, el amor. Vean aquí lo que dice, hermanos. Dice: la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Amor, mis amados hermanos, es la virtud cristiana más importante en la vida, hermanos míos. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, hermanos, ¿de qué sirve que tengas tal cosa y puedes hacer muchas cosas si no tienes amor? De nada sirve. De nada sirve, hermanos amados, si hacemos las cosas sin amor. Pero, hermanos, las profecías y otras cosas pasarán, pero el amor siempre va a permanecer, como dice la palabra del Señor, 1 Corintios 13:13. El amor se debe ejercer en todas nuestras relaciones cristianas, familiares, sociales, con el prójimo. En verdad, hermanos, muchas veces nos resentimos con alguien, ya no demostramos ese amor, pero no debe ser así. Debe ser, hermanos, si nos resentimos, debemos de pedirnos perdón y decir: mi hermano, yo estoy resentido contigo, perdóname, pero te amo en el Señor. Un abrazo fraterno. Amén, hermanos. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han venido esta mañana así, resentidos. Tienen un resentimiento en su corazón, ¿verdad? No sé con quién, tal vez con su papá, con su mamá, con sus hijos, o con el esposo, o con la esposa, o con la suegra. Yo no sé con quién. Pero, hermanos, triste es una persona que se resiente con Dios, con su Creador, pensando y creyendo que ese Dios Creador es, hermanos, alguien que no sabe
Hermanos míos, eso es lo más triste que puede suceder. Puede decir a un Dios que es injusto, pero hermanos míos, Dios es justo. Amén. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hermanos, si usted esta mañana está resentido, tal vez ese resentimiento trae desde años atrás, pídele al Señor que le ayude a perdonar. Pida perdón a Dios. Pida perdón a esa persona. Y dile que lo amas en verdad. Y el Señor lo va a bendecir a usted. Amor es la virtud cristiana más importante que puede haber. Estas son las listas que encontramos aquí. 8 virtudes, hermanos, en estos versículos de la palabra del Señor. Pero hermanos, el versículo 8 y el versículo 9 nos enseña algo muy importante. ¿Qué sucede con los que tienen estas virtudes en primer lugar? ¿Qué sucede con los que tienen estas virtudes? ¿Cuáles virtudes? La que hemos visto, la lista que hemos visto. ¿Qué sucede con los que tienen? Y luego vamos a ver con los que no tienen. Miren en el versículo 8. Con los que tienen. Con los que tienen estas virtudes. Lo que sucede, hermanos míos. ¿Qué sucede con los que tienen estas virtudes? Versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque si estas cosas están en vosotros. ¿Qué cosas? Las que hemos visto. La fe, esa lista larga, hermanos. La fe, la diligencia, la piedad, ¿no? El conocimiento y todo eso. Esa lista que hemos visto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan en vosotros, no os dejarán estar, ¿qué dice? Ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, usted va a anhelar más y más, añadir más y más, hermanos. Va a estar siempre trabajando, va a estar siempre anhelando. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: si estas cosas abundan, esas virtudes, hermanos, abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. No, dice la palabra del Señor. Los que las tienen, hermanos, van a crecer abundantemente en la vida moral, en la vida cristiana, en la vida de obediencia, en la vida de santidad. No van a ser ociosos ni sin frutos, dice la palabra del Señor, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces usted va a ir experimentando cada vez una madurez. Y cuando usted llega a un estado de madurez, va a tener frutos en abundancia para la gloria de Dios. Amén. Va a tener frutos, porque dice la palabra del Señor que no os dejará sin frutos. No dejarán de trabajar para el Señor. Estarán siempre produciendo mucho fruto, porque han llegado a su madurez. Fruto abundante. Y el Señor está buscando fruto en cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor: al que no da fruto, lo cortará, porque no lleva fruto. Hermanos, Dios quiere que seamos creyentes fructíferos. Amén. Dios quiere que seamos fructíferos, hermanos. Y eso es posible con la ayuda de Dios. Eso es posible con una vida de santidad. Eso es posible con una vida de obediencia. Eso es posible, hermanos amados, viviendo una vida de humillación delante del Señor, humillándonos cada día. Pero miren lo que dice el versículo 9. Con los que no tienen. ¿Qué sucede con los que no tienen estas virtudes? Versículo 9 dice la palabra del Señor: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Tiene la vista muy corta, ¿verdad? Es ciego
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muy fácilmente podemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, qué pecados el Señor nos ha perdonado. Muy fácil podemos olvidarnos, hermanos, pero aquella persona que no olvida es una persona agradecida. Por eso el Señor va a decir, al que se le perdonó más, esa persona va a amar más. Amén. Sí, hermanos míos, gracias al Señor. Dice aquí, los que no tienen estas virtudes, en primer lugar tienen la vista muy corta. La miopía espiritual, hermanos míos, es un defecto que no lo dejará caminar bien en las cosas del Señor. La miopía espiritual no le dejará, no le permitirá ver las grandezas de Dios, las bondades del Señor, aún las bendiciones de Dios. Nosotros teníamos una persona que siempre le dábamos algo, nunca sabía agradecer, nunca decía muchas gracias, recibía y se iba. Pero eso no importa, nosotros sabemos por qué lo hacemos. Amén. Aunque no te agradezcan, no diga, no me agradece y nunca más le doy. No, siga dándolo, y si no, enséñalo. Hermanos míos, tiene la vista muy corta, tiene una miopía espiritual. Y aún dice, mira, esta miopía espiritual va a ir en progreso. ¿Qué dice allí? No solamente tiene la miopía espiritual, sino dice, es ciego. Es ciego. Hermanos, la ceguera espiritual es peor que la ceguera física. La ceguera espiritual es peor que la ceguera física, hermanos míos. Porque cuando tienes ceguera espiritual, ceguera física, hermanos míos, se desarrollan otros sentidos. El sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del olfato. Muchas personas, mira, esta mañana estaba leyendo la historia de Isaac, cuando él tuvo que bendecir a su hijo. Le dice, hijo mío, ya soy viejo, ya no veo, vete al campo, le dice a Esaú, tráeme de la casa, quiero comer ese guiso que haces, que a mí me gusta. Y hermanos, se fue. Pero mientras Esaú se fue a buscar ese animalito para preparar el guiso para su papá, el hermano menor, Jacob, ayudado por su mamá, aquí hay mucho que hablar sobre la familia, ¿verdad? Entonces allí, hermanos, Jacob aprovechó, pero el papá le dice, acércate, hijo, ¿no? El papá, como ya no veía muy bien, le toca los brazos, le dice, mira, acércate un poco más, y le huele la ropa. Aún de su ropa que se ponía, podía distinguir quién era, si era Esaú o era Jacob. Y le dice claramente, tienes la voz de Jacob, pero el olor y los vellos son de Esaú. Medio no creía. Pero hermano, por eso digo, cuando pierdes la visión física, se desarrolla otros sentidos. El sentido del olfato. Usted puede conocer a su esposa, pues ese perfume te regalé, qué bonito, ese perfume, nadie más lo tiene sino usted, ¿verdad? O la esposa, hubo muchos problemas cuando el esposo viene con otro perfume, ¿verdad? Sí, hermanos, pero cuando se ciega los ojos espirituales, es peor, es una cosa terrible, cuando uno no puede ver las cosas espirituales del Señor.
Por eso dice, el que no tienen estas virtudes, hermanos, los que no tienen, son ciegos, no solamente son miopes, sino también, hermanos míos, tienen la enfermedad de olvidarse todo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Sí, ese mismo, hermanos, ¿no? Que se olvidan todo. Mira lo que produce, hermanos, el resultado de no tener estas virtudes, de no estar preocupados, de no estar creciendo en todo lo que el Señor nos enseña, teniendo una vida de piedad. Dice la palabra del Señor que avancemos en todas estas virtudes, porque de lo contrario vamos a sufrir de la mente, vamos a sufrir, hermanos, de la vista, ¿verdad? Y hermanos amados, vista espiritual. Pero gracias a Dios que el Evangelio abre los ojos de la persona a la verdad de Dios. El Evangelio, el pecado enceguece espiritualmente. No entienden las cosas espirituales, no entienden las cosas de Dios. Y eso Pablo va a decir también, hermanos. Bueno, podemos leer en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro 2:1. 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando usted conversa con una persona, ¿verdad?, tiene que tener mucho cuidado qué doctrina le está enseñando. Hace unos días conversamos con una persona, y a esta persona le dijeron que le estaban enseñando una doctrina totalmente equivocada. Hermanos, cuando conocemos la doctrina del Señor, vamos a distinguir cuál es la buena y cuál es la mala, ¿verdad? Vamos a distinguir, no vamos a ser confundidos, sino vamos a saber lo que el Señor nos enseña. Una vez una persona, yo le invité a predicar a una persona en la iglesia, y esa persona dijo desde el púlpito, dijo, Dios es injusto. Y yo hace unos días había explicado de Romanos que Dios es justo, y todos los hermanos me buscaban, ¿dónde está el pastor? ¿No? Me estaban buscando a mí. ¿Cómo decir que el pastor dice que Dios es justo y ahora esta persona dice que Dios es injusto? Es injusta, ¿verdad? Entonces, yo no sabía por qué estaba diciendo eso, pero me puse un problema muy grande. Pues hermanos, acá a este púlpito y a otros que el Señor nos ha permitido, hermanos, iglesias que el Señor nos ha permitido pastorear, tenemos que saber a quién invitamos, ¿verdad? ¿Qué doctrina enseña? No vaya a ser que traigamos uno y que confunda a todos los que recién están creciendo en las cosas del Señor. Y aún los que ya son antiguos pueden ser confundidos por doctrinas falsas, por doctrinas equivocadas. Pero después, cuando yo, hermanos, conversé con este misionero y le dije, ¿por qué usted dijo eso? Yo aclaré a la iglesia, hermanos amados, dije, hermanos, el hermano dijo que Dios es injusto, pero hermanos, quizás él se equivocó, porque la Biblia dice que Dios es justo. Y expliqué, hermanos, allá a la iglesia, para que no salgan confundidos. Pero después hablé con esta persona y me dijo, porque si Dios sería justo, ya me hubiera muerto ya por todo el pecado que hice. Y le dije, no te olvides que Dios es misericordioso. Él no quiso que usted perezca en sus pecados. Él quiere que todos nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad. Él no quiere, hermanos, que perezcamos. Es por eso que no nos lleva inmediatamente que pecamos. Él está esperando, nos está dando oportunidad. A usted le está dando una oportunidad más el Señor.
A mí me está dando una oportunidad más el Señor. Cada día, hermanos, es una nueva oportunidad que Dios nos da en su gracia y en su misericordia para pedirle perdón. Para venir delante de Él y humillarnos y decirle: Señor, perdóname porque yo he pecado. Él no quiere que usted perezca, sino que usted venga al conocimiento de la verdad. Pida perdón al Señor y dale gracias por un día más que el Señor le concede. Porque si el Señor nos llevaría así, hermanos amados, ¿qué sería de nosotros? Pero nosotros somos ingratos. Dios nos bendice y vivimos peor que un mundano. No debe ser así. Dios nos está hablando por medio de Pedro, nos está llamando a la piedad. ¿No? El pecado enceguece espiritualmente. Más, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, lo que quiere enseñarnos, es grande y verdadero. Pedro aquí describe a la persona que abandona las virtudes cristianas como quien ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, como dice. Se olvidan que el Señor nos ha purificado de sus pecados, nos ha perdonado de sus pecados. Y Él no quiere, hermanos, que caigamos en esto. Él no quiere que caigamos en esto. Que Dios nos siga bendiciendo, amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, ayudándonos a no ser ociosos, que sigamos trabajando, que sigamos aprendiendo, que se vayan poniendo en práctica lo que el Señor tiene para nosotros. Pero no solamente el apóstol Pedro aquí está llamando a la piedad, no solamente aquí hay una respuesta humana, es decir, ¿qué hacer ante este llamado? Y el apóstol Pedro dice: deben hacer estas cosas, deben crecer en fe, deben crecer en paciencia, deben crecer en todo esto, deben seguir avanzando en todo esto. Pero en el versículo 10, versículo 11, nos habla del llamado, de la afirmación del llamado. Pedro el apóstol está afirmando sobre el llamado, hermanos, la afirmación del llamado. Y eso vamos a dejar para la próxima semana, si el Señor aún no viene. Amén. No quiero llenarles más y más con todo lo que venimos. Ni siquiera, hermanos, usted puede acordarse, puede pensar lo que estamos acabando de decir. Versículo 3 y versículo 4, Pedro el apóstol está haciendo un llamado a la piedad, a usted y a mí, a todos sus lectores. Pero el versículo, versículo 5 al versículo 7, ahí está, hermanos amados, la respuesta que debemos dar a ese llamado. Vivir en piedad, vivir en virtud, vivir en fe, hermanos amados, ir creciendo en todo esto. Pero también nos enseña la palabra del Señor que los que tienen estas cosas y los que no tienen. Ahora la pregunta que nos hacemos esta mañana: ¿en cuál de estos está usted? ¿En cuál de estos está usted? ¿En los que tienen o en los que no tienen? Hermanos, muchas veces he escuchado estas palabras que dicen: yo soy simpatizante del Evangelio. Yo soy simpatizante. Hermanos, no hay cosas neutras. ¿Eres o no eres? ¿Eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? No puedes estar hoy día en la iglesia, mañana en el mundo. Como un joven me dijo: pastor, ¿sabe lo que sucede con algunos jóvenes de la iglesia? No, le digo, muchas veces uno desconoce. Pastor, me dice, están en la sociedad de jóvenes y después salen y se van a la discoteca. ¿A la discoteca? ¿Y esos jóvenes han nacido de nuevo? Dicen que han nacido de nuevo, pastor, pero sus hechos lo niegan. Entonces tengo que predicar un evangelio de segunda oportunidad. Si ellos no
responden al llamado, entonces serán condenados por sus pecados. Pero si ellos responden al llamado del Señor, a esa segunda oportunidad, entonces Dios tendrá misericordia. ¿Cómo usted, siendo hijo de Dios, un nacido de nuevo, va a tener deseos de satisfacer con esas cosas su hambre espiritual? ¿No ha leído San Juan capítulo 15? San Juan capítulo 15, que nos habla de la satisfacción en Cristo Jesús. ¿En cuál lado está usted? ¿En cuál, hermanos? En el versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin trabajar, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien clarito nos dice la palabra del Señor allí, ¿verdad? Pero si los que no tienen estas cosas son miopes espirituales y aún ciegos espirituales y mal de la mente, ¿en cuál de estos está usted? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿O aún todavía necesita usted tener un encuentro personal con Cristo? Porque una persona que ha nacido de nuevo va a demostrarlo con sus hechos. Yo, hermanos, veo y conozco personas que sí están luchando. Muchos luchan con su mal carácter. Muchos luchan con sus vicios antiguos. Conozco a una persona que era consumidor de drogas. Entonces le preguntaron, cuando ya el ministro del Señor: ¿usted, pastor, ya no tiene necesidad de consumir drogas? Y él dijo: sí, yo tengo necesidades de consumir drogas, pero lucho contra eso. Ya tengo una fuerza sobrenatural que Dios me ha dado, el Espíritu Santo de Dios, para vencer todo eso. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. No vayan a pensar de que las cosas son así. Tenemos dos fuerzas dentro. Tenemos dos naturalezas todavía. Pablo el apóstol lo dice eso: la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Pero ¿quién va a ganar? Quien es más y mejor alimentado. ¿Estás alimentando tu vida espiritual? Amén, gloria a Dios. Eres un victorioso en Cristo Jesús. ¿O estás alimentando tu vieja naturaleza, tu carne? Entonces eres un derrotado. Porque, hermanos amados, eso derrota a la persona, al creyente. Pero el que está alimentándose de las cosas espirituales, dice la palabra, como encontramos aquí en Pedro, dice: vas creciendo, vas a ser más fuerte y vas a experimentar la madurez espiritual, y la madurez espiritual nos lleva a dar frutos para Dios y para su gloria. Amén. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Vamos a orar al Señor. Estamos en un tiempo de ayuno y oración, hermanos. Mientras estamos con ese espíritu de oración, cada uno de nosotros somos conscientes delante del Señor cuál es nuestra lucha, qué son nuestras debilidades. Por eso esta mañana podemos decir como el salmista David: examíname, Señor,
Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que impide nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual? ¿Qué nos impide? ¿Una ceguera espiritual? Señor nuestro Dios, Espíritu Santo, obra en tu pueblo, Señor. Obra en tus hijos. Despierta, Señor, a cada uno de nosotros. Estás llamando, Señor, a una vida de piedad. Nos está llamando, Señor, a una vida de santidad. Nos está llamando, Señor, a una vida de obediencia. Nos está llamando a una vida de humillación. Señor, mi Dios y Padre, ahora necesitamos responder a ese llamado con hechos, no con palabras o con deseos solamente, sino con acciones puras. Oh Señor Dios de los cielos, por favor, obra en estos momentos en mi corazón. Obra, Señor, en mí. Yo quiero crecer cada vez más y más. Oh Dios de los cielos, quiero dar frutos 100 por 1, Señor, para tu gloria, para tu honra. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no te conoce como su Señor y Salvador de su vida, obra, Señor, en esta persona, que pueda entregar su vida a ti, Señor, y nacer de nuevo, como dice tu palabra, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Oh Señor, el que no nace de nuevo no puede crecer espiritualmente. El que no nace de nuevo tendrá ceguera espiritual. Oh Señor Dios de los cielos, por favor, la luz de Jesucristo, que nos dice en tu palabra que Jesús es la luz del mundo. Toda persona que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá en él. Obra, Señor, en el corazón de alguien que en esta mañana nos visita. Obra, Señor, por favor, te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la obra es tuya. Así, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguna persona que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, quiere nacer de nuevo espiritualmente, podemos ayudarle esta mañana. ¿Hay alguien que quiere hacerlo, que quiere aceptar a Cristo? Levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted. Queremos ayudarle a conocer más y más a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que pueda decir, yo quiero? Levante su mano. Gracias, gracias al Señor. Gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? Voy a invitar a estas personas que levantaron sus manos, pasen adelante. La iglesia está orando, por favor. Yo dije que queremos ayudarle, ¿verdad? Yo quiero orar por usted. Pase adelante. Vamos a orar al Señor. Siga, hermanos, orando al Señor. Sigan ustedes orando. Yo necesito a alguien que pueda aconsejar aquí a una persona. ¿Alguien puede aconsejar a esta señorita, por favor? Un hermano, una hermana, por favor, puede aconsejar a esta señorita.
Voy a hacer una pequeña oración. Primero vamos a orar al Señor. Póngate ahí, detrás. Señor, gracias por estas personas que están delante de ti, Señor. Conoce la necesidad de cada uno de ellos. Ministramos esta mañana, Señor, por medio de tu palabra y el Espíritu Santo. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Puedes llevar, sí. Bueno, hermanos, la invitación no solamente es para las personas que no conocen a Cristo. La invitación es para aquellas personas también que quieren quieren consagrar sus vidas, Señor. Pueden decir, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero, Señor, consagrar mi vida a ti. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Ya no quiero vivir esta vida. ¿Cuántos responderán? ¿Cuántos dirán, Señor, yo quiero estar en el grupo que sí tienen estas cosas en abundancia? ¿Cuántos dirán? ¿Cuántos responderán a este llamado? Levante su mano allí donde está. Queremos orar con usted. ¿Cuántos pueden decir gracias? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que puede decir, Señor, aquí está mi vida? Gracias. Hermanos míos, yo sé que usted necesita. Y todos los que levantaron su mano y los que no levantaron y quieren pasar adelante, háganlo, hermanos. Es la oportunidad más grande en esta mañana que el Señor nos está dando. Venga usted adelante para orar al Señor. Todas las personas que levantaron su mano, vengan para orar al Señor. Juntos, yo lo necesito, hermanos. Cada día necesito humillarme delante del Señor. Vengan adelante, hermanos. Vengan los que quieren consagrar su vida al Señor. Los que quieren reconciliarse con Cristo, pasen adelante. El llamado del Señor es claro. Pedro el apóstol dice claramente, está llamando a una vida de piedad. Y la vida de piedad es, hermanos, es huir. Ese llamado es huir de la corrupción cada día y vivir una vida de santidad. Pero la respuesta, hermanos, la damos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos responder a ese llamado y decir, yo quiero, Señor, tener esa vida en abundancia, esa vida que Cristo ofrece, esa vida de piedad, esa vida de santidad. Quiero huir de la corrupción, de las concupiscencias, mentes desordenadas. Oh Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy por las personas que están viniendo. Gracias te doy, Señor, por las personas que ya están, Señor, delante de ti en oración. Te doy gracias, Señor, por los que todavía están siendo tocados por el Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Oh, alabado y glorificado seas tú, Señor. Gracias porque yo necesito, Señor, cada día entregar mi vida a ti, consagrar mi vida a ti, Señor. Alabado y glorificado seas tú, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí presentes. Derrama tu bendición, derrama tu gracia. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada corazón de tus hijos, Señor Dios mío, Padre. Nosotros los líderes necesitamos, Padre Celestial, quebrantar nuestros corazones delante de ti. Oh Señor, gracias. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Escucha la oración de tus hijos y lávalos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Lávalos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Señor nos bendiga, hermanos. Pueden pasar a sus asientos. Dios conoce tus corazones. Dios conceda las peticiones de tu corazón.
Amén. Gracias, Señor. Gracias.